Conceptualización, variación lingüística. Bueno, vamos a analizar la conceptualización del tema variación y cambio lingüístico. Variación lingüística. Bueno, sabemos que los hablantes de un grupo social disponen de un registro común de recursos, es decir, unos términos que utilizan cotidianamente. Bueno, este hablante hace uso particular de su lengua, es decir, teniendo en cuenta los factores que analizamos en el video anterior. Esos factores, recordemos que son de tipo social, de tipo económico, de tipo profesional y de tipo cultural. Entonces, en ese sentido, la lengua va cambiando, se va modificando, presenta alteraciones. Esas alteraciones se llaman variaciones lingüísticas. Porque el lenguaje no permanece estático, sino por el contrario va cambiando con el paso del tiempo. Esas variaciones lingüísticas son precisamente esos cambios que sufre una lengua a causa de factores que podríamos decir factores geográficos, contextuales, socioculturales e históricos. Y una misma palabra, de acuerdo con el contexto en que se utilice, es decir, de acuerdo con una situación comunicativa en particular, pues obviamente puede cambiar su significado. Vamos a analizar acá esta secuencia gráfica. Con el paso del tiempo, atendiendo precisamente esas variaciones lingüísticas, el contexto en que se desarrolla es entre una pareja. El primero, pues acá nos habla acerca de los hombres primitivos y que uno de ellos decía: unga, unga, tener idea, hoy comer fuera de caverna. El otro, pasamos a una época aproximadamente entre 1600, 1700 y decía: levantaos, mi bella dama, hoy cenaremos en la casa del marqués. Ahora, digamos, en los años 80 o 90 dice: alístate, nena, hoy saldremos a comer. Y en la época contemporánea que existe esta conversación, aún no estás lista, te dejé un mensaje en el Face y por WhatsApp. Si observan, los términos que se utilizan son muy diferentes con el paso del tiempo, es decir, la lengua tiene un constante cambio, teniendo en cuenta factores como el geográfico, como el paso del tiempo, entre otros. Precisamente esas variaciones las vamos a analizar hoy. Variación histórica o diacrónica. Bueno, precisamente este tipo de variación que vamos a analizar está relacionado con algo que es los cambios de la lengua que se producen aquí a través del tiempo. Esos cambios que se producen a través del tiempo. Ahora bien, la adquisición de la lengua materna, la relación con otras lenguas y el uso cultural, pues obliga a que nuestro idioma sufra transformaciones en el proceso de su difusión. Entonces, ojo con esto. Estamos hablando de que siempre va a haber relaciones con otras lenguas, es decir, tenemos términos que no son propiamente de nuestro idioma castellano, ¿sí? El uso cultural, todo eso va a hacer que nuestro idioma se transforme. Ahora bien, cada vez que ha pasado el tiempo, se está estableciendo un sistema gramatical cada vez más estructurado, es decir, se han puesto normas o una normatividad alrededor de la lengua. Aquí se pone el caso de la creación de las lenguas romances. Recuerden ustedes que las lenguas romances son aquellas que nacieron del latín, precisamente cuando Roma estaba en la época
de la conquista de la gran mayoría de los territorios europeos. Cuando ellos invaden, imponen el latín. Y en cada territorio, obviamente como no había una normatividad lingüística, surgieron variaciones. Y esas variaciones formaron varias lenguas. Entre los romances que venían de latín está el inglés, está el francés, está el español, está el portugués, así como otros también, el gallego, portugués, etcétera, etcétera, pero vamos a hablar de los principales. Entonces ahí surgieron las lenguas romances, pero esas lenguas romances que surgieron en la época, es decir, después de Roma, y que fueron evolucionando con el paso del tiempo, no digamos que ha sufrido muchos cambios a través del tiempo, no es el mismo. Si usted va a leer el Quijote, si va a leer el Mio Cid, por ejemplo, va a encontrar cambios muy enormes. Entonces la diacronía se refiere precisamente a las variaciones que pasan con el tiempo. Bueno, ahorita hablemos de la variación geográfica o diatópica. ¿A qué se refiere con este tipo de variación? Bueno, es el resultado de la extensión territorial de una misma lengua. Es decir, entre más extensa geográficamente sea el lugar donde hablan una lengua en particular, mayores posibilidades existirán de que se le dé diversos usos a esa misma lengua. Bueno, la variación diatópica, que se refiere a la variación geográfica, se presenta de acuerdo al territorio de procedencia de los hablantes, y eso da lugar al dialecto o geolecto, es decir, el modo particular como las personas en un mismo territorio, hablemos de Colombia, pues hablan en la costa, hablan en la región andina, etcétera, etcétera. Es decir, de acuerdo con el lugar de procedencia, como es bastante extenso el lugar o el territorio donde se habla esa lengua, hay muchas variaciones y se utilizan términos así como veíamos en el video anterior, con algunos ejemplos del uso de algunas palabras en la costa. Ahora, la variación sociocultural o diastráctica. Este se refiere a los factores socioculturales. Es decir, cuando hablamos de factores socioculturales, estamos haciendo referencia cuando en un mismo territorio existen personas que al entrar en contacto con personas de cierto nivel socioeconómico, empiezan a hablar de forma particular. Esta variación da lugar al sociolecto, es decir, un grupo de abogados no va a hablar de la misma manera que un grupo de vendedores en la calle. Entonces son dos diferentes factores sociales, uno que están acomodados, otros que no tienen muchos recursos, pero esto afecta también el modo como se utiliza el habla. Ahora veamos el siguiente esquema. Por ejemplo, cuando hablamos de variación sociocultural, tenemos que hacer referencia al nivel socioeconómico que pertenezca a la persona. También tiene que ver con las interacciones colectivas, es decir, con el grupo de personas con los que usted por lo general se socializa y con el grupo social al cual usted pertenece. Ahora hablamos de la variación contextual o diafásica. Estas se generan precisamente por la situación comunicativa en que se halla el hablante. Es decir, de acuerdo con el grado de formalidad o informalidad de la situación. Usted no va a hablar de la misma manera que está hablando en la casa cuando usted va y se presenta, por ejemplo, a una oficina y va a hablar con un empleado de esta oficina. Entonces, empieza incluso a utilizar unos términos más elegantes, un tipo de cortesía diferente,
que posiblemente en la casa ya no lo esté haciendo. Esa variación genera lo que se llama idiolecto. Es decir, el idiolecto es la forma individual en que un hablante manifiesta su lengua, pero teniendo en cuenta que una situación comunicativa. Actividades propuestas. Primero, ¿qué es variación lingüística? Segundo, ¿cuáles son los tipos de variaciones lingüísticas que se pueden presentar? Tercero, ¿qué es dialecto? Cuarto, ¿qué es sociolecto? Quinto, ¿qué es idiolecto? Recuerda que todas las respuestas están en este video. Prepárate y nos vemos en nuestra siguiente emisión.